gracias a Dios por este día, por este momento, ¿no? De poder aprender más de su palabra. Y doy gracias a Dios también por esta semana, y porque el Señor me probó, digamos, mi persona, ¿no? Porque yo, ustedes saben que yo trabajo como chofer, y ustedes saben que yo soy paciente, soy calmo, pero el Señor, o sea, me probó y probó mi orgullo. O sea, nunca vi, digamos, mi ira así tan fuerte. Y doy gracias a Dios porque realmente por 2 veces me salvó la vida, porque casi estaba por chocar con un auto en una rotunda, y yo normalmente cuando manejo digo, bueno, estoy bien, sé manejar bien, no me va a pasar nada, pero 2 veces casi estaba por morir, 2 veces casi estaba por chocar, y una tercera vez, bueno, yo pensaba, bueno, yo nunca voy a hacer esto, pero hice una infracción, y yo pensaba que no tenía la culpa, pero tenía la culpa, y yo pensaba que la culpa la tenía la otra persona, y yo me enojé con esa persona en ese momento. Tuve un enojo, pero un enojo que nunca tuve, y ni yo sabía detener. Y ahí salió mi orgullo, que le pedí perdón, pero en ese momento yo dije en mi corazón que esa persona se muera. Pero le pedí perdón enseguida al Señor, porque, o sea, Él probó, digamos, lo que estoy predicando de Mateo. Aleluya. Y si ustedes miren bien, digamos, estudien bien el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo habla sobre nosotros, habla sobre nuestra condición. Y hemos visto que también el tema principal de Mateo habla sobre todo sobre el Rey de Reyes, sobre Jesús, sobre su regalidad, sobre su autoridad, sobre su potestad, sobre su soberanidad. Él es soberano. Él es el jefe de todo. Él es el creador de todo, y Él puede hacer todo lo que Él quiere, ¿no? Y esta mañana les invito a abrir vuestra Biblia en Mateo capítulo 9. Y el pasaje que veremos esta mañana es desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Y este pasaje que veremos es muy lindo, muy particular, porque tiene que ver también con nosotros. Tiene que ver mucho con nosotros. Y la última vez que prediqué, hemos visto que el Señor, más que tener autoridad sobre el creado, más que de tener autoridad sobre las malaltías, las enfermedades, más que tener la autoridad sobre los demonios, Él tiene también el poder sobre el pecado. ¿En qué sentido? Él tiene el poder sobre el pecado en el sentido que Él perdona los pecados. Él perdona los pecados. Y esto es el mensaje más
glorioso, más de conforto para nosotros. Porque nosotros antes estábamos perdidos en este mundo, sin esperanza, que nuestra condenación era directa hacia el infierno. Pero el Señor perdona nuestros pecados. Y empezando de este punto, de este tema, que Jesús tiene la autoridad de perdonar el pecado, en este pasaje, del versículo 9 al versículo 13, vemos algo particular, porque el autor de este evangelio, o sea, Mateo, se inserta en su narración, ¿no? En su cuento. Y de hecho, vamos a leer el pasaje que dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba ahí sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar al justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Y este pasaje es muy particular porque Mateo está ahí, se pone en este cuento, y veremos por qué se pone en este cuento, ¿no? Y es particular porque Mateo, si noten, habla de sí mismo no en primera persona, sino que habla de sí mismo en tercera persona. Y no es una cosa normal, que normalmente una persona, por ejemplo Pablo, habla de sí mismo en primera persona, pero Mateo no lo hace por un motivo. Habla de sí mismo en tercera persona para que nosotros podamos aprender algo. Esto ya cayó antes. Para que podamos, por medio de su vida, aprender también algo de nuestra vida. Y si noten, este pasaje se menciona también en nuestro Evangelio de Marco, en el capítulo 2, y Lucas capítulo 5, pero Marco y Lucas llaman a Mateo con el nombre Levi, ¿no? Pero no tienen que confundirse, porque en aquel tiempo era normal que las personas tenían más de un nombre. Por ejemplo, ustedes saben que Tomaso, ¿no?, que no creía que Jesús había resucitado, ¿no?, venía llamado con otro nombre. ¿Cuál era su otro nombre? Didimo, ¿no? O también Marco, el autor de Marco, que era el ayudante de Pablo y Barnabas, algunas veces vino llamado también Juan, ¿no? Entonces, o también Pedro tiene el nombre Simón, ¿no? Entonces, no era raro esta cosa. Pero, ¿quién era Mateo? ¿Quién era Mateo antes de ser un discípulo de Jesús? Mateo, ustedes saben, que era un recaudador de impuestos. Y ustedes tienen que saber que los recaudadores de impuestos en aquel tiempo eran una de las clases de personas más despreciada por el pueblo de Israel.
¿En qué sentido? Despreciada, odiada, rechazada, alejada. No querían tener relación con ellos. ¿Por qué? Porque los judíos decían que ellos eran pecadores, eran como pecadores y prostitutas. Imagínense, los judíos lo clasificaban como también las prostitutas y los pecadores, o sea, las personas más abominables en este mundo, y que pensaban que nunca podían merecer el perdón, uno, de Dios y de consecuencia también del hombre. Y los recaudadores de impuestos, ¿quién eran? Eran personas que compraban una franquicia o un permiso de Roma. ¿Para qué? Para ir a tomar recaudar los impuestos. Pero la cosa particular es que Roma, a cada pueblo o cada región que conquistaba, ponía una tasa fija, ¿no? Por ejemplo, aquí en Suiza, ¿no? El gobierno nos pone una tasa fija que tenemos que pagar. Pero los recaudadores de impuestos, ¿no? Como eran hombres, los hombres quieren ganar más, ellos, en vez de tomar el impuesto que Roma había dado, toman más. O sea, por ejemplo, Roma decía, bueno, acá Jerusalén tiene que pagar 100 francos. Los recaudadores de impuestos, para ganar plata, decían, no, Roma dice que tienen que pagar 150. Mentira, ¿no? Porque los 50 eran para ellos. Y, bueno, solamente para que ustedes saben, así por información, habían 3 tipos de recaudadores de impuestos. Estaba el Gabbai, que prácticamente él recaudaba los impuestos de las propiedades, de las casas, de los terrenos, así. Y después estaban se llaman gran moques, que esto eran, digamos, ya lo furbo, ¿cómo se dice? Los vivos, que querían ganar más. Estaban esos gran monjes, pero estos gran monjes tenían una mala reputación, pero, digamos, estaban respaldados por los subempleados. Digamos, eran jefes de los que se llaman pequeños monjes. O sea, los pequeños monjes eran los que daban la cara. O sea, que tenían contacto con la gente y que se sentaban ahí en la mesa para tomar el dinero, ¿no? Y Mateo era uno de estos, era este pequeño monjes, ¿no? Y él miraba siempre, cada día, miraba la cara de la gente. Y mirando la cara de la gente, veía el desprecio, el odio que ellos probaban hacia él. Y Mateo había escuchado sobre Jesús, seguramente. Había escuchado hablar de Jesús. O quizás había escuchado a Jesús enseñar en la plaza con mucha gente, seguramente había escuchado. Pero yo pienso que como él pensaba, como él ya era rechazado de los judíos que lo juzgaban, que decían, él nunca puede merecer el perdón de Dios, nunca puede recibir misericordia de nosotros. Él pensaba, quizá escuchando la palabra del enseñamiento de Jesús, decía, oh, qué lindas palabras que el Señor Jesús enseña, pero lástima que nunca se pueden aplicar a mí, porque nunca
yo quizá nunca podré merecer la misericordia, la gracia, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque estos recaudadores de impuestos eran considerados también traidores de Israel, traidores. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vemos en el versículo 9 que mientras Mateo estaba ahí sentado tomando la plata de la gente, ¿qué pasó? Pues, un día Jesús estaba pasando por ahí, lo notó y lo llamó. Lo llamó y le dijo, seguime. Ahora, imagínense de ser Mateo, de ser una persona odiada por la gente, por toda la gente, por toda la región, de pensar de no tener esperanza, de no merecer la misericordia, de no merecer el perdón, ni el amor de la gente. Pero llega Jesús, lo mira y le dice, seguime. Mateo seguramente se quedó choqueado, maravillado. Dice, ¿qué? ¡Wow! Seguramente cuando escuchó la palabra seguime de Jesús, no solamente se quedó choqueado, sino que yo pienso que esa palabra era la única palabra que él nunca se podía imaginar, y que más que la riqueza que él tenía, más que la plata que él tenía, porque él tenía la plata, ¿no? Más que el poder que tenía, porque era un empleado de Roma, más que eso, más de toda su riqueza, de su posición, lo que él realmente quería y necesitaba era la llamada del Señor. Era la llamada del Señor. Era esta misericordia, esta gracia, este amor que Jesús le dio, le donó. De hecho, vemos cómo fue la respuesta de Mateo. ¿Cómo fue la respuesta de Mateo? ¿No? Después que Jesús le dijo, sígueme, ¿qué hizo? Lo siguió enseguida. Lo siguió enseguida. Ahora, yo me pregunto, ¿ustedes hubieran hecho la misma cosa? Piensen de ser un empleado del Estado, de ganar 100.000 euros al mes. 100.000 euros al mes. Estás bien de tu vida, tienes tu casa, tienes tu mansión, tienes tu pileta, ¿qué? Eres odiado por la gente. ¿Estás dispuesto a dejar todo esto para seguir a Dios, a Jesús, al Señor? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar tu trabajo? Mateo lo hizo. Mateo sabía cuáles eran las consecuencias. Mateo sabía que dejando ese puesto como recaudador de impuestos, no podía nunca volver a trabajar, a tener esa posición, a tener esa riqueza. Nunca. Pero él lo siguió. Y no solamente lo siguió, sino que él se regocijó. Él tuvo el gozo, como estaba hablando Esteban, este gozo de la salvación.
Y este gozo de la salvación no es que no se le quedó para él mismo, sino que, ¿qué quiso? Como él estaba muy contento de que el Señor le había llamado a él un pecador, un rechazado por toda la gente, un odiado, que pensaba que no tenía esperanza ninguna de tener el perdón de Dios, ¿qué hizo? Dicen Mateo, Marco y Lucas, que enseguida él preparó un banquete, una mesa, preparó una mesa. Invitó a Jesús, dijo, Jesús, vení a mi casa para comer, vení, vamos a tener un tiempo juntos. Pero la cosa linda es que Mateo no solamente invitó a Jesús y sus discípulos, no invitó solamente a Jesús y los discípulos de Jesús, sino que invitó a sus amigos, a sus compañeras de trabajo, invitó a los otros recaudadores de impuestos, a otras personas, a otros pecadores como él. ¿Por qué? Porque ese gozo que él había recibido del Señor, esta gracia, esta misericordia, la quería también compartir con ellos. Quería hacer saber a ellos que también podían recibir esta misericordia de Jesús. Mateo quería hacer conocer a sus amigos, o sea, a Jesús a sus amigos, compartir esta salvación, este gozo. Pero, ¿qué pasa? En el versículo 10. En el versículo 10 pasa que, bueno, Mateo había preparado este banquete, ¿no? Estaban comiendo. Los fariseos, seguramente después de haber recibido este golpe de, ¿cómo se dice? No punición, este golpe, shock. Sí, este shock del mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Porque en el Sermón del Monte Jesús había revelado a toda la gente la hipocresía de estos fariseos, que se decían de ser justos, de ser rectos delante de Dios, que solamente ellos tenían el favor de Dios. Jesús lo había desmascarado, había sacado la máscara a ellos. Y entonces, yo pienso que los fariseos empezaron a tener odio hacia Jesús, empezaron a hacer cosas para ir contra él, para hacerlo caer también a él. Y así, los fariseos, habiendo sabido esto, que había este banquete, fueron ahí a la casa de Mateo y miraron. Y dijeron, ¡oh! Ellos habían visto algo realmente, totalmente impuro. Para ellos era una locura. ¿Qué locura? Locura que un maestro, que un judío pudiera tener relación, pudiera tener comunión, contacto con pecadores. Porque ellos, teniendo su orgullo, teniendo su religión, pensaban que no, yo soy el hombre de Dios, no, yo tengo la Biblia, yo sigo lo que dice la Biblia, y la Biblia me enseña que tengo que odiar a los pecadores y no tengo que tener relación con ellos. Si tengo relación con ellos, es una impuridad. Esto es un oprobio. ¿Sí? Un oprobio para el Señor.
obbrobrio para el Señor. Y entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Los fariseos, miren cómo es el hombre humano. Y somos nosotros también nosotros. Cuando nosotros vemos a alguien que está haciendo algo malo, muchas veces nosotros no queremos ir directamente a esa persona para confrontarla, para decirle, estás haciendo algo malo, sino que nosotros, hombres, como estos fariseos, ¿qué hacemos? Con otras personas. Y los fariseos hicieron esto, ¿con quién? Con los discípulos de Jesús. Normalmente nosotros, hombres, cuando vemos algo de alguna hermana o algún hermano que están haciendo mal o que se portaron mal, en vez de ir, como dice la Biblia, a esa persona para hablar, para confrontarla, para reconciliar, nosotros, hombres, vamos a otros hermanos o hermanas. Esta hermana no me gusta cómo se comporta, no puede ser así, no es correcto, me saca, ¿cómo se dice? No tiene respeto hacia mí. ¿Ustedes no piensan así? No. Entonces lo pensamos de la misma manera. Malo. Esto no sirve para nada para edificar la iglesia, esto sirve para destruirla. Y los fariseos querían destruir a Jesús y al ministerio de Jesús. ¿Y qué dijeron? ¿Qué preguntaron los fariseos en el versículo 11? ¿Por qué como vuestro maestro con los publicanos? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En práctica, ellos estaban preguntando, bueno, este Jesús dice de ser el enviado de Dios, dice de ser el Mesías, de ser el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué está teniendo comunión con los pecadores? Porque los hombres de Dios normalmente deben estar con los otros hombres de Dios, ¿no? Como los políticos o los famosos, ¿no? Nosotros pensamos, no, ellos tienen solamente su, ¿cómo se dice? Su círculo, ¿no? Su círculo, nosotros no podemos tener nunca, sí. Nunca podremos estar en contacto con ellos, ¿no? Porque es un élite. Y lo preguntan a los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntan a los discípulos? Para también que los discípulos duden sobre el maestro. ¿Cuán malos eran estos fariseos? ¿Y cuán malos somos también nosotros? Porque también nosotros hacemos muchas veces así, ¿o no? Y lamentablemente, esta pregunta muchas veces lo he escuchado también en la iglesia. Cuando vemos, sobre todo en mi iglesia, donde en la iglesia filipina son muy cerrados, son muy legalistas, que a veces cuando un hermano no sé, iba saliendo con amigos, sus amigos del mundo, ¿no? No sé, iban a un karaoke. Eso pasó realmente, ¿no?
ellos empezaban a murmurar y decían, viste que el hermano fue con ellos, fue al karaoke. Eso un cristiano nunca lo tiene que hacer. Eso es un pecado, eso es un pecado. O por ejemplo, viste que ese hermano fue al cine a mirar esa película. Como cristiano, no es correcto delante de Dios. Nosotros somos así, juzgando a la gente, perjudicándola, ¿no? Pero lo voy a decir ahora con la respuesta de Jesús. Jesús escuchó las preguntas de los fariseos y entra en acción. Y entra en acción diciendo otras palabras que lo dice, fariseos. Dice el versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En estos dos versículos Jesús le expone 3 puntos, o 3 argumentos para rebatir a la pregunta de los fariseos. Y el primer argumento con la que rebate Jesús es con el argumento de la medicina. Es muy lógico. No son los que están bien físicamente, que no tienen ninguna enfermedad, que no tienen cáncer, que van al médico, ¿no? Sino que son los que están mal, que se sienten mal, ¿no? Físicamente. Es lógico esto. Y si es así, físicamente, la misma cosa es también espiritualmente. No son las personas que espiritualmente son sanas, ¿no? Y que piensan de ser recto delante de Dios, como lo pensaban los fariseos, que necesitan de ser sanados espiritualmente, sino que son aquellos pecadores que entienden de ser pecadores. Este primer punto se rehace, se conecta a lo que Jesús enseñó al primer punto del Sermón del Monte de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan? Las bendiciones. ¿Qué dice la primera bendición? Bendito el pobre de espíritu. No. Ustedes se acuerdan que el pobre de espíritu era el que reconoce de ser pecador, el que reconoce que no puede hacer nada para salvar su alma. Y por eso, dice el segundo, bendito el que llora. ¿Llora de qué? Llora de su pecado. Llora de su maldad. Porque reconoce delante de Dios que es un pecador. Y este pecado que él cometió lo hace sentir mal de llorar y de pedir que él necesita de ser redimido. De que él necesita de un redentor. Que él necesita de un salvador. De que él necesita de una persona que lo sane. Que lo limpie de ese pecado.
Y no solamente que pide esto, sino busca a la justicia de Dios. Que busca la justicia de Dios. Y sabemos que la justicia de Dios es Cristo. Cristo, la justicia de Dios. Y Cristo, como hemos visto aquí, que dio su gracia, su misericordia, su amor a Mateo, y lo ha dado también a nosotros, que dice Jesús, bendito a los misericordiosos. Porque misericordia le será dada. Y como hemos recibido esta misericordia, nosotros debemos dar misericordia a otra persona. Y Mateo era lo que quería hacer imitando a sus amigos. Quería mostrar esta misericordia recibida por Jesús, para que ellos también conocieran esta misericordia, esta gracia, este amor. Porque Mateo mismo decía, yo antes era un pecador, yo antes era rechazado, yo antes no tenía amor de ninguno, yo antes pensaba de no tener esperanza, pero Jesús vino un día y me llamó. Amén. Me dijo, sígueme. Y Mateo quiere hacernos recordar que la misma cosa pasa a nosotros. Antes estábamos perdidos en este mundo. Pero Jesús, por medio de su palabra, por medio de un hermano, no sé, por medio de gracia, hemos recibido este evangelio, esta buena noticia, este mensaje. Y Jesús nos ha llamado, dijo, con su mano tierna, dice, sígueme. Entonces Mateo dice, yo estaba enfermo, necesitaba un doctor. Y Jesús es mi doctor. Y el segundo argumento que expone Jesús para rebatir contra la pregunta de los fariseos es mencionando la escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Que ellos, los fariseos, decían, yo tengo la Biblia, yo tengo la palabra de Dios, yo conozco todo, ¿no? Y yo soy recto delante de Dios. Pero Jesús le responde con la palabra de Dios, mencionando en particular Osea, capítulo 6, versículo 6. Y le responde diciendo el versículo 13, y pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, ustedes tienen que saber que Jesús, cuando dice, y pues, y aprended, estas palabras son como un imperativo. Una orden, un reproche, Un reproche. Cuando tú haces algo malo a tu papá reproche, ¿no? Una reprensión. Es una reprensión, pero esta reprensión, para los judíos, estas palabras son muy fuertes. ¿Ustedes saben por qué? Porque estas palabras eran usadas de los maestros, o sea, los rabinos, para reprender a sus seguidores, a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos, para reprender de que ellos no sabían algo que tenían que ya saber. No sé si me entienden. Y Jesús, que es el gran maestro,
reprende a esos fariseos que decían, oh, yo soy el hombre de Dios que conozco toda la palabra. Le reprende diciendo estas palabras así fuerte que para ellos seguramente los fariseos cuando escucharon esto, otro golpe. ¡Wow! Una flecha, ¡pa! Y dice, ustedes no saben algo que ya tienen que ya saber. ¿Por qué? Porque estos fariseos estaban cerrados en esta religión que ellos habían creado, distorsionando la palabra de Dios, la ley mosaica. Y Jesús le reprende diciendo, ustedes que dicen ser maestro y no saben estas cosas que tienen que ya saber. Y dice, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y Jesús menciona, a propósito, menciona el pasaje de Osea, capítulo 6, versículo 6. ¿Por qué? Ustedes saben la historia de Osea, ¿no? Osea que estaba casado con Gómez. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Gómez? ¿Cuántas veces lo traicionó? ¿Cuántas veces? Y Osea, ¿qué hizo? Tuvo misericordia, tuvo gracia, tuvo perdón a su esposa. Y Jesús decía a los fariseos, ustedes no entendieron la historia de Osea. Ustedes no entendieron esta palabra, misericordia. Vamos a ver lo que dice Osea 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Jesús, a él no le importaba todo esto, sistemas, todas estas celebraciones que los judíos, los fariseos hacían, estos sacrificios, para él eran porquería. Porque todo esto ellos lo hacían en modo hipócrita, sin amor, sin gracia, sin honor hacia Dios. Eran porquería, eran basura. Porque no habían entendido verdaderamente lo que el Señor quería de ellos. Como dije antes, misericordia. Y la misericordia la tiene la que reconoce de ser un pecador, reconoce que necesita un salvador. Y una vez que ha recibido misericordia del Señor, quiere, no debe, quiere, porque es un fruto. Quiere tener misericordia, gracia, amor hacia la otra persona. Algo que los fariseos no tenían. Los fariseos eran muy rápidos en juzgar a la gente. Muy rápido. Tú eres pecador. Bueno, chao, vete en ese país. No tengo que tener nunca más relación contigo, no quiero tener nada que ver contigo, te odio, te rechazo, nunca vas a recibir perdón de Dios ni de mí.
Eso era el fariseo. El tercer argumento sobre que Jesús da, habla del objetivo de Jesús, del por qué Él vino. Lo vemos en la segunda parte del versículo 13, que dice, porque no he venido a llamar justo, sino a pecadores al arrepentimiento. La misma, ¿cómo se dice? La misma cosa lo hemos visto también en Mateo 1:21, ¿no? Que dice, cuando José recibe la visita del ángel, ¿no? Que anuncia la nacida de Jesús, que dice el ángel, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo de su pecado. Cristo vino para salvar su pueblo. Su pueblo. Y su pueblo, ¿quién es parte de su pueblo? Son parte de su pueblo aquellos que creen en Él. Aquellos que reconocen de ser pecadores. Aquellos, no que dicen, bueno, yo creo en Cristo, pero sigo con mi vida. No. Aquellos que dicen, soy pecador. Yo creo que Cristo es el único que me puede salvar. Yo creo que Él es el único camino, la única verdad, la única vida. El que me da acceso al Padre. Y que solamente por Él yo puedo salvar mi alma. Cristo vino para estas personas. Y estas personas son parte de su pueblo, de su iglesia. Por esto vino el Señor. Por esto Dios mandó a su Hijo. ¿No? Para que todos aquellos que creen en Él no perezcan, no se queden, sino más que tenga vida eterna. ¿No? Jesús vino para llamar a los pobres en espíritu, aquellos que lloran, aquellos que se arrepienten, de sus pecados. Este es el mensaje que nosotros, como seguidores de Jesús, como sus discípulos, como cristianos, debemos anunciar al mundo. Arrepiéntense de sus pecados. Arrepiéntense, reconocen que son pecadores, arrepiéntense están perdidos. Reconocen que por causa de vuestro pecado, vuestra muerte es cierta al infierno. Esto se trata cuando Jesús da el gran mandamiento, la gran comisión, o sea, la misión, o sea, la comisión, ¿no? Esto se trata, de ir a toda la gente, no solamente de estar entre nosotros en la iglesia cerrado, no,
nosotros somos llamados a ir a todo el mundo, a tener contacto con todo el mundo. No significa que nosotros somos cristianos, no podemos tener relación con lo que no conocen al Señor. No, no somos legalistas. No somos legalistas. No somos personas que decimos, bueno, yo no puedo ir al cine, yo no puedo tomar vino, yo no puedo... No, porque no se trata de eso, no es lo que Jesús quiere enseñar y quiere mandar a nosotros. Jesús no quiere que nosotros seamos que juzgamos a la gente, porque nosotros debemos antes juzgar a nosotros, mirar a nosotros, analizarnos, sino que nosotros, nuestro objetivo es tener relación, conectarnos con las personas que no conocen a Jesús y hablar de Él. Amén. Hablar de Él. Hablar de Él. Como Mateo hizo con sus amigos. La primera cosa que él quiso es compartir este maravilloso gozo de la salvación, este mensaje de la salvación, de misericordia, de gracia, de amor con sus amigos. Y nosotros lo estamos haciendo. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Estamos viviendo la vida cristiana juzgando a la gente? Haciendo como los fariseos, en vez de enfrentar a las personas personalmente y hablar directamente, de tratar sobre este pecado, ¿no? Para reconciliar, para edificar. Estamos yendo a otra persona diciendo, ¿viste esta persona? No hace bien su ministerio y no puede ser, ustedes comparten conmigo. Bueno, vamos a pensar mal de ellas, vamos a hablar, hablando mal de ella. No es así, no es esto lo que el Señor quiere. No, porque esto no es amor. Esta no es misericordia, esto no es gracia. Oramos. Padre, venimos delante de ti, Señor. Con todos nuestros pecados, con todos nuestros errores. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que somos pecadores, reconociendo, Señor, que somos orgullosos, reconociendo, Señor, que somos presuntuosos, reconociendo, Señor, que muchas veces somos envidiosos, reconociendo que somos cabezones, reconociendo, Señor, que no te honramos, Señor, como debemos. No te amamos, Señor, como debemos, porque muchas veces, Señor, no amamos a nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, por nuestra falla, Señor. Cámbianos. Cambia nuestra vida, Señor. Cambia nuestra manera de pensar. Cambia, Señor, nuestra manera de vivir. Transfórmanos, Señor, por medio de tu Espíritu. Señor,
nosotros te necesitamos, porque tú eres la fuente de vida eterna, Señor. Tú eres el agua, Señor, que no tiene fin, Señor. Tú eres el agua y la comida que realmente nos da satisfacción, Señor. Te pedimos, Señor, de ayudarnos en crecer, Señor, en ti, en tu palabra, en crecer, Señor, aplicando lo que tú nos enseñes, Señor, aplicando, Señor, tu ley de amor, para que podamos, Señor, crecer, edificarnos el uno al otro, Señor. Y te pedimos, Señor, de ayudarnos a tener compasión por los perdidos, Señor, de no juzgarlos, Señor, no solamente a los que están en el mundo, sino también a los que están en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdónanos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.